¿A cuánto está el lugar donde vamos de ubicación, Alex? Llegamos a las 3:09 y son las 2:36. Total, que media hora casi. Sí, así es. Media hora de... ¿Cuánto nos cuesta el Uber? 2:70. Bueno, 260 libras de acá. 70. Voy a parar por la vuelta. Hace un par de minutos que nos hemos montado y quedan 28 minutos y fíjate cuántos kilómetros son, 25 kilómetros en este momento, eran 27 o algo así. Y el coste del taxi es 104 pesos, y eso que hemos agarrado el más caro. Imagínate, pues está muy bien de precio. Merece la pena ir con el taxi, vamos tranquilos y a gusto. Y así se ven las casas que os decía, que desde el avión las veía muy marrones, de un color marrón. Parece que es tradición aquí hacerlas así, de este color. No les ponen otro color, los ponen este, quizás porque por el polvo, cuando hay polvo, pues se pega de ese mismo color del desierto, entonces no tienen que pintar tanto. Pues yo imagino que por eso. A lo mejor me equivoco. Y todavía hay algún que otro edificio con adobe, con ladrillos de adobe. Y yo creo que he agarrado algo de alergia. No sé si tengo alergia a algún al polvo. No sé, pero me está llorando el ojo. 21. Lo que me ha pasado el chavalote es que le ha preguntado que cuánto está la gasolina aquí, lo ha traducido a pesos el chaval y nos dice que 7,95. 7 pesos con 95 céntimos es el precio de la gasolina actualmente. Entonces, como es 3 veces menos que en México, pues bueno, pueden cobrar bastante más barato que allí también. Si te has fijado, da la casualidad que las hamburguesas valen 3 veces menos y la gasolina también. Da miedo, la forma de circular, Alex. Sí. Aquí sí o sí te buscan la vida y no hay semáforos, esa es una. Dos, a cada uno agarra el carril como quiere. Fíjate este hombre cómo se mete aquí, pues si no se mete no pasa. Fíjate cómo está. Aquí pasa lo mismo con este. No hay semáforo, pero fíjate lo atascado que está por ahí. Bueno, es algo que choca, pero es lo normal para ellos. Me dice el chaval que estamos a 22 grados fuera, hace una temperatura muy agradable ahora, pero luego ya cuando empieza a anochecer va a ir bajando como 5 o 6 grados más, va a bajar. Así que tenemos seguramente que en 17, 16 cuando lleguemos al hotel, y luego por la noche baja un poquito más también. Bueno, en la noche no, a la hora de dormir. Y este edificio que estoy viendo aquí a la derecha, no sé, parece un edificio oficial por la bandera que la tienen puesta arriba. Puede ser una estación de algo. Y ahí abajo está la estación del metro, si no me equivoco, con la M. Sí, es el metro eso. Sí, pero el edificio no. O sí, vete a saber. Y aquí ya veis, vendiendo aunque sea alguna cosita, alguna tortilla de esas.
Aquí abajo como un tianguis. El minarete inmenso. Mira, muy edificio, mira lo bien cuidado que está este de la derecha o el estilo que tiene, y el de la izquierda, mira cómo está. Bueno, y ese despejo está bien, un accidente por ahí atrás. Ya está mejor. Aquí se supone que hay 3 carriles, pero la línea de los carriles no veo ninguna. Mira el Nilo, chaval. Estamos pasando ahora mismo por el Nilo. Bueno, por uno de los 3 afluentes que hace por aquí a su llegada. O a lo mejor este es el único, no lo sé, en esta zona. Algunos edificios altos. Los coches están informados. Parece mentira que no haya ni un semáforo en toda la ciudad. Bueno, sí, aquí hay uno. Mira el primero. Hay otro más adelante igual. Sí, qué raro. Y con número. Los segundos que te faltan para... Porque no habíamos pasado por ningún semáforo hasta ahora. Datos de la ciudad en sí son de 9 a 10 millones de habitantes. Lo que pasa es que si contamos el área metropolitana de todo lo que rodea, por ejemplo, ahora estamos en Guiza, dice el chaval, pues ya suma hasta 20 millones de habitantes. Es una de las ciudades más pobladas del mundo también. Es muy grande, es muy amplia. Y eso es lo que yo estaba comentando, digo, con tanto coche, tanto tráfico, que no haya prácticamente casi semáforos, porque no hay prácticamente semáforos, muy poquito, pues aquí puedes entender que van y se entienden ellos a la hora de circular. Él dice que sí, también necesitas la autoescuela. ¿Utilizan la autoescuela? Sí. Y la licencia de conducir también. Todo. No, le estaba preguntando si aquí tienen que ir a la autoescuela o no por la forma de manejar y me dice que sí. Aunque las normas de tráfico las pongan en la autoescuela, luego en la práctica me parece que aquí cada uno la absorbe a su manera. Oye, y eso que tienen carriles muy amplios, ¿eh? Sí. Por lo menos en estas calles que estamos yendo, claro.
Fíjate que todos los edificios son casi iguales por aquí. Ahora ya entendí cuando dijo que ahí vivían los de clase alta. How much? 10 pounds. Pues el Gran Museo está muy cerca de las pirámides, muy cerquita. Las pirámides de Giza. Yo calculo a pie de pirámides a donde está el Gran Museo como 2 kilómetros. Andando como... Ya estamos a 1 minuto de llegar. يا محمد. El Gran Museo, mira, las pirámides se están viendo aquí a la izquierda, chaval. Ah, sí. كان معي Ahí مشوار ما las pirámides, سمعتكش. ahora ya lo miré yo tarde. Y el Gran Museo es esto. Pues estará a menos y todo. طيب ماشي. Qué pena porque ahora hemos bajado y ya no la دقيقة pude واحدة grabar. وأكلمك. سلام. Ahí se puede ver una de ellas. Excite close. Excite close. Mira, ahí tenemos la gran pirámide. Bueno, chavalas, míralas. Estamos muy cerca, ¿eh? El Gran Museo es este edificio que lo tenemos aquí a la derecha. Is, Yeah, yeah. Get ticket, yeah. okay. Bueno, pues aquí nos va a dejar y vamos a ir andando adentro. Ticket. Okay. Thank you. Pues esta aplicación del Uber, la verdad que te ayuda mucho en los viajes, muchísimo. Es muy tarde para venir al museo, porque este museo necesita muchas horas de visita. Es inmenso. Pero vamos a tener casi el mismo tiempo que hubiéramos hecho con el guía. Mira qué pirámides. Sí, mírala, hazme una foto aquí, anda. Oye, no manches, son increíbles. La primera foto de la pirámide la hicimos desde ahí. Y ahora vamos a ir aquí a la entrada, que creo que son $40 por persona. Casi 800 pesos prácticamente. Eso es lo que creemos. Ahora vamos a confirmarlo. Qué bueno tener al traductor aquí, que es chavalote, que nos está echando una mano. Pues sí, pero aquí creo que ya es con los tickets. No puedo tomar fotos ni con la cámara, no puedo grabar. Nos están sacando fuera ahora mismo para que yo guarde la cámara en algún sitio de seguridad y luego ya pueda informaros de lo que hemos visto. Sí podemos hacer fotos, pero no vídeos. Bueno, vamos, rápido. El museo como tal cierra a las 5, pero a las 6 cierra todo, ¿me entiendes? O sea, porque hay unas partes que están abiertas. Entonces yo creo que primero iríamos internamente. Y ahora nos están diciendo que dejemos a los de seguridad las cosas de cámara, ya sea GoPro y esto, y al final volvemos y los agarramos. Bueno, pues ya estamos dentro de lo que es el Gran Museo. Un poco de rollo, la verdad, porque Alex llevaba no llevaba ni cámara, llevaba los Lentes. los lentes, pero sin cámara, y le han hecho salir otra vez y a guardarlos.
Se lo han guardado los de seguridad, luego a la salida ya nos lo van a entregar. Ahora estamos con los celulares, haremos alguna que otra foto con los celulares y aquí mientras tanto voy a grabar como pueda así con el vídeo. Y bueno, pues fíjate que entrada gigantesca. Vamos a ver que nos encontramos, no tenemos tanto tiempo como quisiéramos, pero bueno. El museo cierra a las 5, pero algunas salas quedan abiertas hasta las 6. Eso es lo que sabemos. Tenemos 2 horas, aproximadamente 2 horas y media. Oye, que se pensé que estaba más cerca la entrada, ¿eh? No, estamos andando ya un rato, ¿eh? Pero bueno, si hay que venir otro día, se viene. ¿No? ¿Cuánto nos ha costado? Pues nos ha costado 1.200 libras egipcias, que el cambio vendrían a ser unos 795 pesos. ¿Seguro? Y 20... Pues creo que sí. No, mira, 200 libras son 4 dólares. A 4 dólares, 200. Entonces 2 por 5, perdón, 4 por 5, 4 por 6, mejor dicho. Yo he pagado 24 dólares. Ahí está. Perdóname, me he equivocado, tienes razón. He pagado 24 dólares, en total son 480 pesos la entrada. Por persona. Por persona, sí. 480 pesos no hemos pagado por persona. A veces me hago un lío todavía porque la libra egipcia vale 50 unidades, $1. 50 pounds. Aquí le llaman pounds, pero en verdad es libra egipcia en español. Y bueno, como veis el caminito, estamos aquí. Intentaríamos hacer un directo si nos dejaran libremente grabar, pero no lo sabemos. Sabemos que podemos hacer fotos con el celular, pero no sabemos si se puede hacer vídeo con el celular. Ahora vamos a parar un momento porque hay uno de seguridad por ahí. Bueno, pues aquí estamos en la entrada. Me acabo de encontrar con Fernando y la familia que están aquí. Mira el chavalote, Fernando, Adriana por allá. Ahí tenemos Demetrio, Sebastián, ahí Angélica, que bueno. Oye, ¿qué te ha parecido? Porque yo ahora entro, pero tú sales. Porque tú preferiste ir a comer y yo voy a comer después. Por la hora, está impresionante, ¿eh? Bueno, pues Vas entonces, a caminar mucho, está impresionante. ¿qué zona me recomiendas de las que has visto? Nada más hay una sola abierta, una sala sola abierta. Ah, sí. Te recomiendo que vayas caminando por ahí y te vayas por la rampa de eléctrica, si no, no te va a dar tiempo, a las 5 cierran. Ok. Porque en el salón está muy grande, hay mucho que ver. Venga. Solo un rato, amigo. Hasta Oye, luego. ¿te has visto los pastelitos que hay? Sí. ¿Te has visto los pastelitos que hay? ¿En dónde están? En el restaurante, en el lobby. Ah, sí, lo vi. Para el rato el pastelito, el café no lo hemos tomado. Venga, hasta luego. Pasarlo bien. Bueno, pues el chavalote, no sé dónde está. No lo veo, ¿eh? Pero aquí estoy con el celular del chavalote, que por lo menos tiene buena calidad a la hora de grabar. Mira qué estatua tenemos aquí. Y si está en el museo porque es original, pero está súper bien, ¿eh? ¿A quién pertenece? No tengo ni idea. Impresionante. Vaya recepción buena que nos hacen. Bueno, pues Adriana y Alex están por ahí dentro, por ahí delante. No se le ve bien porque pues el sol lo tengo delante, se ve pura sombra. Alex, toma mi celular, chaval, toma mi celular. Y de vez en cuando también hago alguna foto con este. Pero que te quiero decir, todo lo que ves aquí es original. O sea, lo Claro. único que lo trajeron al museo porque estaba demasiado bien hecho. Lo que podrías hacerme es una foto aquí, ¿no? Y en aquella no nos hemos hecho ninguna. Oye, pero hay que entrar por el otro lado, Adriana, por el otro. Voy a poner... Impresionante, ¿no? Hay que volver a pasar la entrada. Yo la tenía aquí guardada. Esta es la entrada que hemos comprado. Ahí se ven el precio. Bueno, esta es la rampa que nos decía Fernando. Yo creo que por la escalera para ver las figuras, ¿no? No, él me recomendó por aquí, Fernando. Ya lo vas viendo por aquí para no perder tanto tiempo acá. Bueno, pues aquí os voy a grabar un poquito las figuras. El chavalote va a ir haciendo alguna que otra foto con el celular, me imagino. Y Adriana se va adentrando.
¿Qué? ¿Cómo te ves? ¿Cómo ves esto? Fíjate Claro, aquí tendríamos que tener la paciencia y algo para entender de dónde sale cada figura y de qué templo, ¿no? ¿Quién diría que todo esto es original, Sí, ¿quién lo diría? Que pudieran hacer con el granito estas figuras y trabajarlas también. Granito. Alguna vara de mármol, me imagino también. Ahí tenemos unas columnas. Pues el día de hoy solamente tiene una sala abierta por lo que veo, entonces no lo entiendo eso muy bien, pero bueno. Pero es una sala grande, supongo, inmensa. A lo mejor tendríamos que volver otro día y ir a visitar otras zonas, ¿no? No, cerrada yo creo que se refiere a que todavía no está inaugurado. ¿Y cómo nos podemos hacer alguna foto luego por ahí? No, no es que no estén inauguradas, ¿no? Están inauguradas todas. No sé. Bueno, por una parte no andamos nada. A mí me hubiera gustado ir por las escaleras, pero claro, hubiéramos perdido mucho tiempo haciendo fotos. Así es. Pero también hubiéramos visto los detalles más de cerca. Pero podemos ir primero desde el final y vamos regresando. Y Vamos bajando por las escaleras. No sé si en las cristaleras aquellas llegaremos a ver las pirámides también. Mira este pedazo de columna. Bueno, se ve interesante. Yo no sé qué diferencia hay en que grabes con un celular a que grabes con una GoPro, de verdad. Yo ¿no? creo que es más que nada, no sé. Por Mira, ejemplo, también no permitían los palos selfie. ¿Ves este de ahí? Esa de ahí, de esas dos figuras, son diferentes a las habituales que estamos acostumbrados. Son formas femeninas, pero parece la cabeza de un jaguar. ¿Qué pasó? Sería buena idea que pararas y volvieras también a grabar. ¿Por qué? Para que... Ah, ok, para poder... Bueno, pues aquí sigo. Me dice el chaval que pare y vuelva a grabar por el motivo de que luego a la hora de pasarme la información se pueda mandar como mensaje de WhatsApp, pero como documento, y ahí lo puedo yo recibir luego más fácil. Ahí tenemos tumbas. Creo que según yo esto es la punta de una pirámide, ¿no? ¿O tú qué piensas? Podría ser, no lo sé. Ahí abajo te ponen las explicaciones de lo que te vas a encontrar subiendo. Bajando no las vamos a ver las explicaciones, las ves subiendo. Y ahí ves todo el tipo de tumbas, que aquí podría ser que estuviera también la de Tutankamón. Vete a saber. Creo que sí. Podría ser esta misma que tenemos aquí, la de Tutankamón. O aquella de allí. ¿Cómo te quedas? ¿Impresionada? Que metieran ahí a las momias. Bueno, ya hemos llegado a la parte de arriba. Si tuviéramos ahora... Mira, las pirámides las tenemos justo delante, Adriana. Mañana la vamos a visitar muy temprano por la mañanita. Ahí la tenéis. Papá, aquí está la maqueta de todo el museo. Según yo el museo donde estamos es aquí, aquí está el obelisco, hemos entrado y nos falta por visitar la sala que es esta. ¿Tienen el ticket? Sí. Otra
es el ticket. Pero a ver si luego no nos dejan volver por aquí y nos hacen salir por otro lado. Pues si viste que volvió Sebastián. Pero no sé si salieron por aquí o salieron por otro. Sí, por ahí salieron. Y no, nos podíamos haber hecho una foto ahí. Pero bueno, vamos a pasar. Este desarrollo espectacular que tenemos delante de Playa Mamita. Son 200 metros de playa que abarca con 2 hectáreas, departamentos en la primera fase que son 113, desde una recámara a 4 recámaras. Aquí Lorena nos va a comentar cómo son esas medidas de los departamentos, los más pequeños de 80 metros cuadrados. Así es, 80 metros cuadrados hasta departamentos de 700 metros cuadrados. Tenemos una arquitectura de Sordo Madaleno, galardonado con múltiples premios, y también vamos a tener múltiples amenidades, como Speakeasy, Juice Bar, gimnasio, spa, sport bar, entre muchísimas otras que nunca antes hemos visto. Y el boliche es lo más que El le gusta al boliche, chavalote. sí, a mucha gente le encanta el boliche. Y sobre todo resaltar que el desarrollo tiene mucha vegetación, la playa va a mejorar muchísimo más porque vamos a tener palmeras y vegetación, está en un nivel alzadito, con piscinas aquí en esta parte y un rooftop en la parte de atrás. Vamos a disfrutar de este desarrollo y vamos a conocer los renders para que lo veáis muy bien. Bueno, vamos a entrar en esta sala. A ver si puedes traducir lo que pone ahí. Aquí para enterarnos de lo que vamos a ver. Hay palabras nuevas que todavía... Si traduces esta, que ahí te pone el nombre de la sala, luego la podrás ver ahí. Ah, ya sé, ya te entendí, perdón. Aquí te dice de qué periodo pertenece. Por ejemplo, esta grecorromano, esta nueva no sé qué. El nuevo imperio creo que se dice. El nuevo imperio, bueno. El mediado imperio con el segundo periodo intermedio. Vamos. Venga, vamos a conocerlo. Ve parando, recuerda, Ah, vale. Llevo ni un minuto. ¿Cada cuánto quieres que pare? 3, 4. Bueno, mira esta de aquí de la derecha. Adriana ya se nos perdió por ahí. Si está detrás de ti. Ah. Yo ya no te veía, como te has quitado la chamarra. Bueno. Lo voy a poner un poquito más pequeño para que se vea mejor. Así. Oye, qué perfección hacían las figuras, ¿eh? Y todo en piedra tipo granito, imagínate. Este obelisco mini. Bueno, tenemos... Vamos a ver estas de acá, de esta zona. Por la entrada. Chaval, ves buscando información y me la vas explicando un poco. Ah. Mira esa estatua. Ve mirando a ver si puedes traducir algo de por ahí. Qué perfección, ¿no? Tiene. ¿Quién diría? Parece una momia y todo, y no lo es. Oye, pero tú tienes desde aquí Google Traductor. Sí, no, tú te puedes poner el traductor de Google normal y ya te sale esa opción. Y si no, descárgalo, no hay problema. Estas parece que son de madera, ¿no? Esta es de madera. A ver, voy. Bueno, vamos por aquí. A ver, dice... A medida que surgió la estructura administrativa egipcia en el periodo dinástico temprano, seguido de su expansión durante el Imperio Antiguo, los funcionarios de alto rango desempeñaron papeles importantes en la sociedad. Pues estos eran funcionarios de alto rango, por lo que veo. Son estatuas de sirvientes, papá. ¿Cómo dicen? Estatuas de sirvientes. A partir del final de la dinastía 4, las tumbas incluían pequeños modelos de las personas realizando tareas para la otra vida. 2 hombres moldeaban o recubrían vasijas de cerámica, una mujer molía grano y un grupo de hombres llenaban algo ahora desaparecido, que no se Bien. sabe qué era. A pesar de todo, vamos a resumir todo lo que podamos. Y si tenemos que volver, si hay un rato que podamos volver, volveremos con más tranquilidad. Esto nos sirve de experiencia el día de hoy. Ya sabéis que Son hemos... vasijas de cerámicas con inscripciones.
Y ya sea que esté decorado con texto jeroglífico, formal, escrita, idéntica, cursiva o signos individuales, la cerámica inscrita proporciona información sobre los nombres y títulos de las personas. Y eso de oro, mira qué bonito, ¿no? Para aquella época. Oye, pero oye que lo hacía muy bien, ¿no? Muy bien. Oye, pero no manches, entonces tenía muchas herramientas para poder hacer estas cosas. Estas a día de hoy se están haciendo así, igualmente. A ver. Vasijas de piedra. A partir del año 5000 a.C. se tallaron vasijas en piedra. El año 5000 antes de Cristo, imagínate. ¿Y estos collares qué? A ver si lo puedo traducir. Dice: alfarería y orfebrería. Los antiguos egipcios convertían las arcillas en en vasijas. La arcilla en vasijas, mediante técnicas artesanales y tornos de alfarero. Pero, aquí está objetos metálicos. Perdón. Dice, las tumbas de élite de la dinastía temprana solían contener objetos de metal de lujo, como las armas, herramientas, joyas, adornos, entre otros. Un pequeño jarrón tiene el nombre y los títulos de la reina Diput, madre del rey Pepi. Venga, vamos a seguir paseando. A ver qué nos encontramos en cada cristal de estos de aquí, por ejemplo. ¿O qué quieres mirar? Pues esto. Venga, vamos por allí. Estos parecen como alfombras, ¿no? No, pero esto está pintado en una pared y se han traído trozos de la pared, fíjate. Y con los colores originales que tenían las paredes pintadas. Tal cual. Esto es un trozo de pared, como estáis viendo. ¿Pero te das cuenta que es pintura original? Sí, pintura original increíble, ¿no? Sí. Voy a irme a la siguiente. ¿Quieres tomar alguna foto de las que te gusten más? Ves tomando fotos con el celular también de vez en cuando, ¿vale? Y luego nos tomamos una foto. El tema del ganado. Es una imagen sobre el tema del ganado. Oye, pero toma fotos tú, mira, con el botoncito de arriba. Ok. Ese, ya tomaste foto. Ya tomaste otra foto. ¿Ah, sí? Sí. Ahí con ese botón puedes tomar fotos. Entonces te voy a tomar una a ti mientras estás mirando. Vale. Esta es una escena del banquete, creo que dice. Escena del banquete, un montón de comida, ofrece deliciosas opciones mientras, no sé cómo se llama, Esnerfurgesit, élite delicante de un pato. A ver qué dice ahí. Dice carnicería animal. Bueno, seguimos mirando. Estas no son tan claritas como las primeras que hemos visto, pero ahí ya llega una que es un poco más clara. Vamos a buscar esta de aquí, esta que está sola ahora. ¿Lo puedes acercar un poquito? No, ¿No lo quieres acercar? no. Bueno, pues ¿Te lo leo? aquí lo que veo son barcas transportando. Tumba del sacerdote Esneferusis. No sé cómo se pronuncia. Esneferusis. Creo que así se dice. Vamos a seguir mirando normal y cuando vemos algo que nos sorprenda, Alex, eso sí lo traducimos, ¿vale? Aquí hay estatuas. ¿Dónde? Aquí. Vamos a ver estas estatuas de qué tratan. Ya lo tienes. Oye, pero vaya estatuas, chaval. ¿Sabes cómo traducir? Sí, Google Traductor. Dime cualquiera que quieras que traduzca, ¿va? No, esto de aquí de estas estatuas lo puedes traducir de ahí abajo. Toma varias fotos, ¿eh? Google Traductor, como ahí. Explain for me. What's this? What's this box? This was the box that is good. This was found in the tombs of the queen. Which Bueno,
Me voy a ir a estas que son ya de tamaño, digamos, de una persona. Fíjate la gente que está mirando. Y la estatua es igual de grande que las personas. Aquí sí que me gustaría saber si es Ramsés II y Nefertiti, no lo sé. Aquí sí me interesa saber de quiénes son estas dos personas ahí, que son a tamaño real. Luego sales y me lo cuentas. No sé si te lo resume mejor ahí, que no en todo este, pero bueno, a lo mejor aquí es por persona. Bueno, dice que es el sacerdote Akitopotep. Era el director de los sacerdotes Wap de la diosa Sekhmet de la Gran Casa y el sumo sacerdote de Buto. De las 9 estatuas encontradas originalmente en el Serdab, cuarto oculto de su tumba. Estas dos son del sosteniendo un bastón de mano y de su esposa, de mando y de su esposa, cuyo nombre no se menciona. Bueno, pues no son los que yo pensaba, tampoco entiendo mucho. Aquí hay una piedra cortada y se puede ver cómo era una pintura en su lugar de origen. Es que están increíbles, las figuras. Sí. Oye, hasta hacen figuras de cómo hacían ellos sus trabajos, ¿no? Oye, que hubieran hecho una figura de cómo ellos hacían. Oye, ¿estas serían las piedras a lo mejor con las que cortaban las rocas o cómo? Pues hay una mano de hacha. Ese tipo de hacha de mano en forma de pera con lascas en ambas caras y puntiaguda en un extremo y redondeada en el otro. Fue la herramienta más utilizada en la historia de la humanidad. Se utilizaba para cazar, cortar y despellejar presas. ¿Y cuál es la hacha? Creo que es esa. Sí, pero de estas piedras ¿para qué se utilizaban? ¿Todas eran hachas o cosas así? Pues quiero pensar que sí. Yo no sé, bueno. Vamos a seguir paseando. Son herramientas de piedra. Herramientas, ¿a que sí? Eso pensaba yo. Bueno, y aquí hay más trozos de roca. Pero después de haber ido a los templos... Eran herramientas de cacería. Qué bueno. Lo que Oye, vimos antes. Vayamos Sí. bajando. Si quieres. Aquí no hay nada más en la sala. No se amplía por allá. ¿Eh? Hay más salas por aquí, ¿eh? No, pero que vayamos bajando para allá. Bueno, eso no es bajar, eso es ir a otra sala. No, pero es que es bajada eso. Pero si en esta sala tenemos más cosas, Alex. Yo pensaba ir para allá. Pero luego ya iremos para allá. Ahora hay que conocer la sala donde estamos ahora. Bueno, voy a ir parando y seguimos grabando. ¿Se ven las pirámides? Sí, se ven perfectamente, estamos tan cerca. Con ganas de conocerlas. A ver, hazle una foto a esto. Así como estás. Ahora. Este será un trono. ¿Ya le tomaste foto? A ver cómo se ven por No grabo bien porque se pone muy grande, Alex. bueno. Por eso lo pongo de ese tamaño. Mírame. Espero que luego me hagas alguna. Aquí parece que hay una tumba. Luego me dirá, vamos a ver qué más hay, porque fijaros que esto es como una jaula. ¿Eh? Perteneció a la reina Etferes de la dinastía 4. Se encontraron en una cámara funeraria oculta junto a la gran pirámide. Mira, pues está increíble, ¿eh? Y mira ahí. Muchos de los objetos fueron donados por el rey Semefú o algo así se llama. Fíjate ese tipo de cama que tiene para poner el cuello allí, parece ser. Sí, creo que sí. Aunque la cabeza se supone que va aquí, donde está ese pedestal, pero no, ahí van las piernas y allí la cabeza. Y aquí hay otro. ¿Para qué se utilizaría? No tengo idea.
Luego aquí hay como un bastón. ¿Qué pasó? Tienes razón, eso es para la cabeza, más que nada era por los insectos que mantenían la cabeza alta, para que no les entraran en la cabeza. Bueno, espero que lo que estamos grabando no os canse, que os sintáis que estáis aquí paseando con nosotros y que de verdad os sentís enanitos a la hora de tanta información. Donde tienes que venir con más tiempo, más relajado y si es posible con alguien que entienda lo que estamos viendo, te lo sepa explicar. Pero bueno, igualmente te vas a sorprender aunque no tengas nadie que te esté explicando esto. Mira ese que relieve tiene, impresionante que sí. Esa es la otra sala que van a hacer, creo. Pues no lo sé. ¿Y Adriana? ¿Qué La tenemos allí. Que va a ser un gran museo esto, ¿no? Creo que va a ser uno de los más grandes que van a ver. Es que Egipto tiene tanta historia antigua, ¿sí o no? Y tanto por descubrir todavía. No se ha descubierto todo. Pues- Porque tantos años que tuvieron bueno, ¿cómo se puede llamar? ¿De los reyes? O Reinado. los reinados que tuvieron, yo creo que se han descubierto ni la mitad. Qué pena que las cabezas se las cortaran, ¿no? Quizás si se cayó. ¿Qué te está pareciendo lo que ves? Bien. De vez en cuando a ver si me haces una fotito aquí, chaval. Mira esta. Necesito que me hagas soldar. Toma, ve grabando tú. Mira esta. Mira esta, qué preciosidad de estatua. Está bonita, ¿no? Lo que sigue. Impresionante. ¿Feos? Ahora. Déjame mi teléfono. Toma. Ahí os dejo con el chavalote un rato. Ah, vale, aquí es lo que está dando a representación de la vasija que se ve justo aquí, o sea, todo ese detallado es lo que se ve aquí. Y aquí habla sobre el rey, no sé cómo se pronuncia, inscrito con el nombre, pues ese, en un serek, que no sé qué es, con el Horus, el halcón Horus. Lo pasa difícil, ¿eh? ¿Para qué? Para poderlo leer. Pues es que traducirlo está complicado para mí. De todas formas, ves pasando, ya otro día lo preparamos un poco mejor. Ves pasando, ves enseñándolo y lo que veamos, que entendemos, lo decimos. Sobre todo esta de aquí está impresionante. Esta de aquí está bien conservada. Mira qué bonita, ponte en esa parte de un momentito. Dame aquí una cosa. Estoy pidiendo a Alex que me haga una foto y eso que está grabando. Sí, esta está impresionante. Está prácticamente nueva. Que digo que no sé si volvamos a venir, pero pues yo lo quiero hacer lo mejor posible en esta vez. No, sí, siempre hay que hacerlo lo mejor posible, pero tienes que reconocer los límites que tienes ese día por las circunstancias. Es lo que me ha pasado en el viaje. Hemos ido a sitios maravillosos, pero luego el guía te dice, tenéis 45 minutos. ¿Qué hago yo en 45 minutos? Claro. Bueno, mi papá se fue para otro lado, no sé ni para dónde se fue. Aquí tenemos más estatuas de los antiguos egipcios. La verdad es que me sigue impresionando cómo se pudo conservar tan bien. Aquí, por ejemplo, habla del imperio mediado del rey, creo, o algo así se puede traducir. Estas dos largas estatuas
Quizás el rey, no sé cómo se llama. ¿Te acercas a mí, Alex? Y miras ahí a Adriana. ¿Qué? Si te acercas a mí para que salga la figura esta en la foto contigo. Y en horizontal, si puedes. Bueno. Mira, aquí tenemos más cabezas aún. Vaya que los hacía muy bien, ¿eh? Me sorprende bastante. Aquí tenemos a otro. El que vaya es el mismo que el anterior. Solo que el de allí está mejor conservado que este. Este sufrió más. Y de hecho creo que le pusieron pegotes para... No sé. Supongo que le pegaron para que se mantuviera firme. En algunas estatuas tuvieron que recurrir a sellarlos. Por ejemplo, aquí también tuvieron que sellar un poquito su brazo, al igual que aquí. O sea, son pequeños detalles que obviamente pues es mejor que lo hagan para poder exhibirlos y que no se estén cayendo pedazos. No, hombre, pero por ejemplo, que se rompa uno ahora, no, hombre. Neta, qué mal sería. No. Todas estas que están bien conservadas vienen de todas las cámaras que han habido en el antiguo Egipto. Ahí tenemos más y más, pero antes de ir para allá y dame el spoiler, mejor voy a la otra zona. Voy a ir a la otra sala de al lado. Me sorprendió nada más ese Egipto gordito. Mira, me compré yo también la... ¿Cómo le llamaban lo de la vida, no? Se llama... ¿Le llaman cruz egipcia o Anj? El Anj es así como se dice antiguamente. Y es el significado de la vida eterna. El mío ya no quiere traducir. A ver. Vamos a intentar de traducir. Está increíble, ¿eh? Sí, ahí está. Mira, esas son las joyas de la reina no sé qué, no sé cómo se llama. Esta colección perteneció a la esposa del rey Sesostris III. Se utilizaron únicamente piedras preciosas de colores brillantes y oro de alta calidad. Los ingeniosos diseños de los cierres y las precisas técnicas de la construcción ilustran las magníficas habilidades de los joyeros reales. Eso, ahora que voy con esto, se va con esto de aquí. ¿Ven esa forma de cómo eran sus cerraduras? Era gracias a esta joya de aquí. Para que vean, o sea, literalmente lo hacen en la vida actual, o sea, ahora mismo lo están haciendo y antiguamente ya lo sabían hacer. Ya hasta hacían cosas con baños de oro. Qué buenas técnicas tenían, ¿no? Y aquí se puede leer también. Ahí es lo que dice, este colgante estaba decorado con la nueva técnica del granulado, en la que se colocaban pequeñas bolas de oro formando patrones, incluido aquí el nombre del trono del rey Sesostris III. Los colgantes con forma de ostra estaban de moda durante el imperio medio. ¿Oíste, papá? Sí, claro. Yo aquí haciéndole fotos a las joyas. Y hasta en la actualidad se siguen utilizando las conchas. Las veo como si estuviéramos en un mercadillo de estos que te están vendiendo pues pulseras y recuerditos. Y todos son imitaciones de las reales. Eso está muy bien. Tal cual. Mira, ahí tenemos más. Ahí tenemos a otro egipcio con lonja. A ver qué dice ahí. Sigue aquí con el traductor para que vean ustedes cómo está trabajando. Ahí está. Mostrado aquí una escritura, representado aquí como una escriba escribiendo en un rollo de papiro. Ahí está mal traducido. Administraban la riqueza y los recursos del país. Sirvió al rey Sesostris I y fue enterrado justo en las afueras de su complejo piramidal. Bueno, pues ahí está. No hay mucho que ver, ¿verdad? Y ahí solo la lonja. A mí literalmente me interesó solo por la lonja. Me gustaría ir a la sala de al lado luego, porque hay un montón de figuras que me gustaría ver. Pues vamos de una vez. Ese estaba gordito también, ¿no?
Estaría embarazada esa mujer, porque no es un hombre, creo. Lo que pasa es que aparentaba que la mujer era hombre. A ver, esa es la estatua de Visir. Ahora vamos a leerlo rápido. A ver. Es esta estatua de Visir, ministro principal de finales del Imperio Medio. Ministro. Ok. Que sirvió bajo múltiples reyes. El nombre de Anku también aparece en el papiro del palacio tebano. Un sacerdote Amón llamado Nakenfut volvió a escribir la estatua para su propio uso unos 900 años después. Mira, no entiendo muy bien. Pues los sacerdotes, tú ya sabes que estaban considerados más importantes y todo que los propios, ¿cómo se llamaba? Los que mandaban. ¿Los dioses? ¿Los reyes? Bueno, sí, los reyes, que eran dioses para la gente, pero los reyes no sabían ni la mitad de lo que sabía el sacerdote. Estaban siempre aconsejados por ellos. Claro. ¿Se dejaban guiar, por decir así? Sí, pues toda la enseñanza la tenían que transmitir ellos de uno a otro. Cuando nacía un hijo y iba a ser rey, los sacerdotes eran los que les enseñaban, como el día de hoy hacen con los reyes, ¿no? Sí. Oye, vamos a la otra sala, ven. Sí, pero vamos por allá. Para un poquito. Estoy bien impresionado de todo lo que saben. Aquí tenemos unos boomerang y de este lado tenemos anzuelos para pescar. Imagínate todo lo que sabían los canijos egipcios, con mucho respeto. Pero sí, estoy impresionado, te lo juro. Sabían más que nosotros en épocas sin electrónica. Imagínense, no, hombre. La verdad es que estoy impresionado. Me gusta mucho la cultura egipcia y obviamente si existiera la reencarnación me hubiera gustado vivir esa época. Digo, no como esclavo, pero como guerrero quizás. Pero, no, hombre, se me hace impresionante. Si aquí estoy grabando. Nos vamos a hacer unas fotitos por aquí porque hay unas figuras espectaculares. Esas las vamos a poner como portada del vídeo. Muy bien. Me siento un poquito con sueño en este momento. Necesito un café con leche, pero estoy aquí en pleno museo. No. Hay una cafetería abajo ¿Sí? de las escaleras. Pues ojalá nos podíamos tomar el café de la tarde, que lo eché de menos, ¿eh? Mira, vamos a hacernos una foto delante de aquella que está arrodillada Vale. y la ponemos de portada del vídeo. Imagínate, a ver quién es esta persona y quién es aquella, ¿vale? A ver, pues voy a checar. Reyes Tutmosis y Amenhotep. Reyes, a ver. Tutmosis III estableció un gran imperio. Tutmosis III y Amenhotep II, algo así pone. Y luego aquí... Que perdonen nuestra ignorancia en la traducción. Bueno, vamos a hacer una foto aquí de esta que hacemos con... Y bueno, pues ya estamos aquí. Ahí ya hablamos sobre esa estatua. Y estábamos viendo esa estatua de este hombre. Que se hacían muchas estatuas arrodilladas en ese tiempo. También estábamos viendo justamente esta estatua. A ver, cada vez que vemos la parte de arriba, o sea, cada vez que vemos eso, pensamos que es Cleopatra. Pero en este caso... pues era ella, creo, Mundotfred. Creo que así se dice. Y de este lado se ve otra estatua, pero con un bebé, que también le llamó bastante la atención a Adriana. Aquí para que las personas quieran leer. Este parece una estatua que la quisieron hacer, pero no la terminaron de hacer. Parece. Están avisando que cierra la sala a las 5. Mira, esa es una estatua no terminada, mostrada como una escultura gigante. Espérate. Ajá. Ah, porque está traduciendo. No, solo les estoy enseñando. Pero no pasa nada. Pero me cuesta mucho, ¿me entiendes? Vamos a esta. Digo yo que puedes mover la mano para arriba, enseñar la estatua mientras tú estás leyendo para abajo. No, pero es que también quiero que ellos por lo menos, si lo estoy traduciendo mal, que ellos lo entiendan, lo que estoy traduciendo.
O sea, es mi idea. ¿Es de Ramsés? Segundo. El rey Ramsés II. Aparece como sumo sacerdote y lleva 2 estandartes sagrados rematados con la cabeza de Huebatrer y Hathor, no sé qué. A ver, es que la verdad tiene unas palabras más raras. Ambos dioses eran adorados en Asiut. Pero bueno, más o menos en cada lugar te ponen brevemente qué es qué era el significado de cada estatua. Pues como todo museo, ¿no? Mira, aquí la verdad lo hicieron bastante padre las personas que quisieron intentar de encajar las piezas o cómo iba el orden. Se ve la mujer y el hombre y pues más o menos lo encajaron casi todo. Obviamente les quedaron muchas partes, pero qué curioso, ¿no? La verdad les quedó muy bien. Bastante increíble. Ahí se ve cómo lo hicieron con todos los hierros. Ahí todos incrustados para poder salvar todas las piezas posibles. Uy, eso está increíble, está perfecto, ¿eh? Ese grabado que le hicieron les quedó impresionante. Se ve el escarabajo, pero es que no manches, está perfecto. Obviamente lo desempolvaron un poco para traerlo aquí, pero no, hombre, les quedó perfecto este, ¿eh? Este les quedó perfecto. Este también les quedó perfecto, pero este es como con relieve. Y este es hacia adentro. Al igual que este es hacia adentro. Oye, pero qué precisión tenían que hacerle en la roca, ¿eh? Porque no cualquiera podía tener esa precisión. Yo ahora quiero intentar hacerlo y está casi imposible. Miren qué precisión tiene. Fácilmente eso es el tamaño así, aproximadamente. O sea, no tiene ni... Tendrá unos 7 centímetros de tamaño, unos 10 aproximadamente. Pero a mí siempre me ha sorprendido bastante todo este tema de egipcio. Bueno, ahí tenemos a mi papá, a ver qué se cuenta. Cuéntame. Ahí al lado hay 4 beduinos, pero no se ve muy claro, pero me sorprendió. Ah, ¿de los monos? Sí, pero porque no hacen las clásicas figuras aquellas de no oigo, no veo, tal, pero sí que representa un poco algo parecido, ¿no? No sé exactamente el qué, pero parecen como personas con cabeza de beduinos. Pero sí son babuinos. Babuinos o como se pronuncie. Pero es sorprendente, ¿no? Sí. Bueno, pues eso es lo que les quería enseñar. Y esta de aquí está maravillosamente bien cuidada. Sí, se rompió un poquito el piquito. Pues nada, es un dedo, pero bueno. Ahí está también con la cruz esta de la vida, o como le quieran llamar. A ver, dice, esto trata del rey Horhaki, dedicado por el rey Ramsés II. Enseña en la cabeza del águila, figura, no sé cómo se dice, double crown. Bueno, ya hemos llegado a 5 minutos de grabación, vamos a parar y seguimos grabando. Ya sabéis que esto no es fácil luego de poderlo compartir adecuadamente. Fragmentos de ataúd y halcón de amuletos. Un ataúd de plata con forma de halcón momificado encerraba a la momia de un pájaro. Sus envoltorios incluían muchos amuletos, al igual que las momias humanas, que mostraban el importante estatus del ave y la necesidad de protección mágica. Oye, mira, ahí están los pájaros que también están en la actualidad. El ibis. Esos son los ibis. Sí, lo hemos visto por el Nilo, ¿te acuerdas? Sí, ya vete los... Quería que eran gartas o algo así. Mira el babuino este. Papá, mira el gato egipcio. Ahí lo quiere traducir Adriana para saber en qué consiste lo del gato. ¿Quieres ver un cocodrilo modificado? Claro. Es esto. Esta es la momia de un cocodrilo. Oye, y también hay una sala de momias, auténticas. ¿De cocodrilo? No, tienes que preguntar por la sala de momias y por lo de Tutankamón para que no te dé tiempo. El otro día estuvimos viendo cocodrilos momificados. ¿El teléfono? Mira, este chico, pregúntale a ver si sabe. No, papá, espérate aquí. Quiero ver esto. Pero préstame el celular. Él le dice... Aquí más figuras de metal, de animalitos. Eso pretende la belleza de ciertas figuras, ¿no? Como estáis viendo. Grandes artistas había en ese tiempo.
El chaval está mirando a ver dónde están esas dos galerías, las de las momias y la de Tutankamón, a ver si... Aquí estamos ahora mismo en la 10, que es esta de acá. A ver, dice... Eso es la sociedad, propiedad, creencias. La tercera era de transición arquitectura y romana del periodo tardío. La era del Reino Nuevo. Egipto, el Reino Medio. La era de la segunda transición. Esa es la monarquía. Pero aquí no hay ninguna sala que diga Tutankamón y no hay ninguna sala que diga lo de las momias. No, porque creo que todavía no están. No, me deja preguntar, por favor. Bueno, pues aquí tenemos tremendo sarcófago. Y aquí tenemos otro de ellos. Aquí hay otro. No me extraña que costara abrirlos, ¿eh? Qué perfección a la hora de abrirlos y cerrarlos, pero para abrirlo, fíjate la cantidad de peso que tendrían que poner aquí. Le voy a poner... Tremendo peso a la hora de levantar esto y con mucho cuidado. A ver si Adriana me dice de quién es o qué es lo que le escribe ahí. Este es sarcófago de Nextepnup. Bueno, Hay un sarcófago como ese, pero allá mejor. sí, pero fíjate tú qué belleza de sarcófagos, tío. Una pasada, y encima está todo escrito por ahí. Que este prácticamente está intacto, ¿eh? Este tiene un golpe ahí, que te tenías que imaginarte qué pone, pero aquí no, aquí lo ves todo perfectamente. Mira este otro de acá. Ese me ha impresionado por lo grande que es y también... Hay uno por allí, mira. Vamos a verlo. Estamos por aquí, Adriana. Secondo quello dedicato alla sua moglie, da prima di portare, era piccolissimo, quasi il 270 km. Lo de Tutankamón y lo de las momias creo que está en el antiguo, ¿eh? No estoy seguro ahora, pero creo que está en el museo antiguo. No estoy seguro. Es el sarcófago de... ¿De quién? Ahí lo dice. No sé cómo se pronuncia. Pues sea de quien sea el sarcófago, la verdad que se lo hicieron divino, precioso. Mira la cara que tenemos arriba. Tan real como la persona que estaba dentro. Pues yo creo que están vacíos, porque las momias las ponen aparte. ¿Y la de Tutankamón estará todavía con él dentro o no? A ver, aguántame esto. Voy a parar un momentito. Y bueno, pues ya estamos aquí. Ahí ya hablamos sobre esa estatua. Y estábamos viendo esa estatua de este hombre. Que se hacían muchas estatuas arrodilladas en ese tiempo. También estábamos viendo justamente esa estatua. A ver, cada vez que vemos la parte de arriba, o sea, cada vez que vemos eso, pensamos que es Cleopatra. Pero en este caso... pues era ella, creo. Mundotfred. Creo que así se dice. Y de este lado se ve otra estatua, pero con un bebé, que también le llamó bastante la atención a Adriana. Y aquí para que las personas quieran leer. Esto parece una estatua que la quisieron hacer, pero no la terminaron de hacer. Parece. Están avisando que cierra la sala a las 5. Mira, esa es una estatua no terminada, mostrada como una escultura gigante. Espérate. Ajá. Ah, porque está traduciendo. No, solo les estoy enseñando. Pero no pasa nada. ¿Eh? Pero me cuesta mucho, ¿me entiendes? Vamos
ahí está. Digo yo que puedes mover la mano para arriba, enseñar la estatua mientras tú estás leyendo para abajo. No, pero es que también quiero que ellos por lo menos, si lo estoy traduciendo mal, que ellos lo entiendan, lo que estoy traduciendo. O sea, es mi idea. ¿Es de Ramsés? Segundo. El rey Ramsés II. Aparece como sumo sacerdote y lleva 2 estandartes sagrados rematados con la cabeza de Huebatrer y Hathor, no sé qué. A ver, es que la verdad tiene unas palabras más raras. Ambos dioses eran adorados en Asiut. Pero bueno, más o menos en cada lugar te ponen brevemente qué es qué era el significado de cada estatua. Pues como todo museo, ¿no? Mira, aquí la verdad lo hicieron bastante padre las personas que quisieron intentar de encajar las piezas o cómo iba el orden. Se ve la mujer y el hombre y pues más o menos lo encajaron casi todo. Obviamente les quedaron muchas partes, pero qué curioso, ¿no? La verdad les quedó muy bien. Bastante increíble. Ahí se ve cómo lo hicieron con todos los hierros. Ahí todos incrustados para poder salvar todas las piezas posibles. Uy, eso está increíble, está perfecto, ¿eh? Ese grabado que le hicieron les quedó impresionante. Se ve el escarabajo, pero es que no manches, está perfecto. Obviamente lo desempolvaron un poco para traerlo aquí, pero no, hombre, les quedó perfecto este, ¿eh? Este les quedó perfecto. Este también les quedó perfecto, pero este es como con relieve y este es hacia adentro. Al igual que este es hacia adentro. Oye, pero qué precisión tenían que hacerle en la roca, porque no cualquiera podía tener esa precisión. Yo ahora quiero intentar hacerlo y está casi imposible. Miren qué precisión tiene. Fácilmente eso es el tamaño así, aproximadamente. O sea, no tiene ni... Tendrá unos 7 centímetros de tamaño, unos 10 aproximadamente. Pero a mí siempre me ha sorprendido bastante todo este tema de egipcio. Bueno, ahí tenemos a mi papá, a ver qué se cuenta. Cuéntame. Ahí al lado hay 4 beduinos, pero no se ve muy claro, pero me sorprendió. Ah, ¿de los monos? Sí, pero porque no hacen las clásicas figuras aquellas de no oigo, no veo, tal, pero sí que representa un poco algo parecido, ¿no? No sé exactamente el qué, pero parecen como personas con cabeza de beduinos. Pero sí son babuinos. Babuinos o como se pronuncie. Pero es sorprendente, ¿no? Sí. Bueno, pues eso es lo que les quería enseñar. Y esta de aquí está maravillosamente bien cuidada. Sí, se rompió un poquito el piquito. Pues nada, eso no... Y un dedo, pero bueno. Ahí está también con la cruz esta de la vida, o como lo quieran llamar. A ver, dice, esto trata del rey Horhaki, dedicado por el rey Ramsés II. Enseña en la cabeza del águila, figura... no sé cómo se dice, double crown. Bueno, ya hemos llegado a 5 minutos de grabación, vamos a parar y seguimos grabando. Ya sabéis que esto no es fácil luego de poderlo compartir adecuadamente. Bueno, pues estamos en Playa del Carmen, en uno de los departamentos con vistas al mar excelentes a 200 metros. Este departamento está en renta a largo plazo. Fijaros qué vistas, vamos a conocerlo por dentro con Alan. Sí, vamos a conocerlo por dentro, vamos a conocer el roof. Me muero por ver las vistas en el roof y viendo estas vistas ya estoy pasmado, por así decirlo. Y quiero que lo vean. Bueno, pues por dentro del departamento también merece la pena, fijaros qué maravilla. Pues este departamento, si lo rentas, te lo van a entregar amueblado, equipado, decorado, que no vas a tener que poner absolutamente nada. ¿Sí, Alan? Sí, es correcto, como lo ves, ya tiene todo lo que necesitas, son acabados de lujo, vistas espectaculares al mar, amenidades. Y acuérdate, tiene una recámara privada, que la tenemos aquí al ladito, su baño, su cocina y su sala de comedor. Nos vamos a ver las amenidades. Vamos.
Pues estamos aquí en las amenidades del Rock Galaxy. Impresionante todo lo que sigue. Vean ustedes mismos, sin palabras. Bueno, se dice el chaval que cuando querían ser inmortales tenían que llevar en la mano la llave de la vida, por decir algo. No que querían serlo, porque a ver, cualquier persona podía hacerse en la cruz y ser inmortal, pero no es así. O sea, eso se les otorga como, pues, como un símbolo, ¿me entiendes? Pero eso lo hacen los mismos sacerdotes o dioses, no sé cómo funciona. Oye, quiero asomarme por aquí a ver qué vistas tenemos. Aunque ya se está acabando el tiempo de visita, pero bueno. Yo quiero ir hasta abajo ahora a ver si puedo. Oh, no. Son las 4:20, todavía queda 40 minutos. Ah, qué bueno. Mira, aquí tenemos 3 con cara de leopardo, creo que es. No, de león. ¿De león? Sí. Aquí tenemos otros con cara de león. Bueno, a mí se me hace cara de león. O de leopardo, o de lo que sea, sí. La del medio parece león, las otras de leonas, puede ser. Como representando un macho y hembra. Aquí tenemos unas de como de mármol, o balastro, o como le quiera llamar. Fíjate que se ve impresionante. Y hay un papiro, parece. Bueno, chaval, tú dirige, venga, ¿para dónde voy? Para abajo. A ver, ahí hay también unas cosas, pero... ¿Dónde estará lo de Tutankamón? ¿Por qué no lo miras? Es que no sé si está aquí. ¿Te acuerdas que podíamos la galería 10, galería 9? Pregúntale a un vigilante de esto, ¿dónde está lo de Tutankamón? Estos vigilantes que nos llaman la atención si no nos portamos bien. A mí todo me sabe a comida, Tutankamón. Mira, aquí tenemos un hipopótamo. Fíjate que bien lo dibujaban. Ahí justo hay un hipopótamo. Yo creo que también los consideraban sagrados, ¿no? Sí, ya nos contó el guía que los consideraban sagrados también. Oye, pero imagínate lo peligrosos que eran los hipopótamos en ese tiempo también. Mira qué pedazo de halcón que tenemos ahí, precioso. Lo vamos a ver ahora. Antes de llegar al halcón, quiero grabaros estas figuras de aquí. Y ahora me acerco al halcón. Este halcón, el que os estaba diciendo, oro y plata parece que tiene. A ver si lo puedes traducir eso, chaval. A ver qué te dicen de este halcón, porque este halcón parece grupo mágico. de preciosos objetos dorados y de plata. ¿Qué dicen? Oye, qué grupos de preciosidad. objetos preciosos de oro y plata se escondieron en Dendera durante el periodo ptolemaico. Tal vez durante los disturbios políticos cuando los sacerdotes luchaban para mantener a salvo el valioso collar del templo. Algunas han sido confisadas a los ladrones, mientras que otras fueron encontradas cerca del lago sagrado. Se refiere a esas. Pero como tal el halcón como que no me sale. Ah, bueno, ahí está, fíjate, a ver. Es que está precioso ese halcón, hay que hacerle una foto. Fragmentos de ataúd sin halcón de amuletos. Un ataúd de plata con forma de halcón momificado encerraba la momia de un pájaro. Sus envoltorios incluían muchos amuletos, al igual que las momias humanas, que mostraban el importante estatus del ave y la necesidad de protección mágica. Oye, mira, ahí están los pájaros que también están en la actualidad. El ibis. Esos son los ibis. Sí, lo hemos visto por el Nilo, ¿te acuerdas? Sí, ya ves los quería que eran gartas o algo así. Mira el babuino este. Papá, mira el gato egipcio. Ahí lo quiere traducir Adriana para saber en qué consiste lo del gato. ¿Quieres ver un cocodrilo modificado? Claro. Es esto. Esta es la momia de un cocodrilo. Oye, y también hay una sala de momias, auténticas.
¿De cocodrilo? No, tienes que preguntar por la sala de momias y por lo de Tutankamón para que no te dé tiempo. El otro día estuvimos viendo cocodrilos momificados. El teléfono. Mira, este chico, pregúntale a ver si sabe. No, papá, espérate aquí. Quiero ver esto. Pero préstame el celular. Él le dice. Aquí más figuras de metal, de animalitos. Eso pretende la belleza de ciertas figuras, ¿no? Como estáis viendo. Grandes artistas había en ese tiempo. El chaval está mirando a ver dónde están esas dos galerías, la de las momias y la de Tutankamón, a ver si... Aquí estamos ahora mismo en la 10, que es esta de acá. A ver, dice. Eso es la sociedad, propiedad, creencias. La tercera era de transición arquitectura y romana del periodo tardío. La era del Reino Nuevo. Egipto, el Reino Medio. La era de la segunda transición. Esa es la monarquía. Pero aquí no hay ninguna sala que Sociedad, diga Tutankamón y no hay ninguna sala que diga lo de las momias. No, porque creo que todavía no están. No, me deja preguntar, por favor. Bueno, pues aquí tenemos tremendo sarcófago. Y aquí tenemos otro de ellos. Aquí hay otro. No me extraña que costara abrirlos, ¿eh? Qué perfección a la hora de abrirlos y cerrarlos, pero para abrirlo, fíjate la cantidad de peso que tendrían que poner aquí. Le voy a poner... Tremendo peso a la hora de levantar esto, y con mucho cuidado. A ver si Adriana me dice de quién es o qué es lo que le escribe ahí. Este es sarcófago de Nextepnup. Bueno, Hay un sarcófago como ese, pero allá mejor. sí, pero fíjate tú qué belleza de sarcófagos, tío. Una pasada, y encima está todo escrito por ahí. Que este prácticamente está intacto, ¿eh? Este tiene un golpe ahí, que te tenías que imaginarte que pone, pero aquí no, aquí lo ves todo perfectamente. Mira este otro de acá. Ese me ha impresionado por lo grande que es y también... Hay uno por allí, mira. Vamos a verlo. Estamos por aquí, Adriana. Secondo quello dedicato alla sua moglie, la decima di Quartare, era piccolissimo, quasi il 270 km. Lo de Tutankamón y lo de las momias creo que está en el antiguo, ¿eh? No estoy seguro ahora, pero creo que está en el Museo Antiguo. No estoy seguro. Es el sarcófago de... Ah, ¿De quién? ahí lo dice. No sé cómo se pronuncia. Pues sea de quien sea el sarcófago, la verdad que se lo hicieron divino, precioso. Mira la cara que tenemos arriba. Tan real como la persona que estaba dentro. Pues yo creo que están vacíos, porque las momias las ponen aparte. ¿Y la de Tutankamón estará todavía con él dentro o no? A ver, aguántame esto. Voy a parar un momentito. Aquí tenemos la esfinge pequeñita, como en metal. Aquí tenemos otra esfinge y aquí tenemos una esfinge más grande. También con la nariz rota. No sé por qué se les rompió tanto la nariz. Pero mira, esa sí está perfecta, está intacta. Ah, no, perdón, los brazos. Se les rompió. Pero bueno, de ahí en fuera todo está perfecto. No sé exactamente qué puede significar todas estas imágenes que se ven aquí. Bueno, es el tema de Egipto multicultural. El hombre y la mujer de profesiones variadas y culturales. Rodeando, creo que dice como el tema de una plaza
¿Cómo se dice? Una plaza mercantil o no. ¿Cómo se dice en español? Se me olvida. Marketplace. Pues, no sé cómo se dice. Pero ustedes me entienden. En la época greco-romana. De ese lado también tenemos más reliquias greco-romanas. Y también egipcias. O sea, está medio mezclado aquí. Imagínense, ya los egipcios tuvieron que compartir épocas con los romanos. Y eso que los egipcios estuvieron mucho tiempo antes. Entonces, todos los egipcios siguieron las tradiciones por muchísimos años. Por demasiados. No manches, imagínate. Estuvieron por más de 5000 años, creo. Ahora imagínate nosotros. Imagínate que nos extinguiéramos y vinieran otras personas en 5000 años. O sea, o de otro planeta. Nos harían un museo declarándonos a nosotros. O sea, en el sentido de que, pues, que nos pongan, no sé, qué utilizábamos, qué productos utilizábamos, cómo éramos. Sería chistoso, muy chistoso. Aquí tenemos unas... pues no sé qué son en sí exactamente. Pero son unos escritos. Que no entiendo muy bien. Pero se nota que ya lo hacían los romanos. Porque estos tipos de escrituras no creo que lo hicieran los egipcios. Digo, no les estoy diciendo que no, pero creo que sí. Mira, una estatua de una mujer y la estatua también de otra mujer. Aquí tenemos a una. Y aquí tenemos a otra. Me da a entender de que esas como que casi los egipcios lo hicieron. Y estas las hicieron más los romanos. Más que nada por los detalles, se ve diferente. No sé, es una suposición, evidentemente. Ahí se les cayó la cabeza a la estatua, al igual que ese. No, hombre, aquí se les caía todas las cabezas. Es que como se hace con el cuellito, como se ve ahí, con el cuellito, pues es más fácil que se rompan las cabezas. Como de ese lado también tenemos más cabezas. Parece esa la cabeza de... ¿Cómo se llama este? Se me olvidó. Se me olvidó cómo se llama ahorita. Se me olvidó. Bueno, ustedes sabrán de quién estoy hablando. Pero parece. No sé si es él, pero bueno. Obviamente no Hércules. Tampoco se llama Agustín, creo. Papá. Bueno, estoy grabando aquí un vídeo para el grupo de Facebook de Pacón Rivera Maya. Ya no están echando prácticamente, se está acabando el día. Y todo el día estaba diciendo los reyes son los faraones. La palabra se me había olvidado. Cuando estás cansado y con sueño, la memoria no la tienes igual que cuando estás descansado. Pues los faraones, la verdad que qué buenos imperios tuvieron. Y según nos contó el guía, nada que ver las películas americanas con la realidad de lo que hacían los faraones. Porque lo que trataban la mayoría es ayudar al pueblo sí o sí y a mejorar todas las circunstancias de la vida, tanto en la que estamos en la tierra como en la que nos vamos de la tierra. En la muerte se dice. Bueno, Bueno, y la estatua que estaba viendo ahí, o sea, me daba a entender que parecía la de Julio César, esa. Pero bueno, ¿qué estabas diciendo? que ya no están echando. Todavía no. Estoy mirando a ver. Todavía no nos echan, no hay nadie que nos esté barriendo. Yo he sentido que sí. No. Miren, joyas. Joyas de las realezas. Pues vaya que utilizaban bastantes piedras, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos más vasijas y vasijas. Ahí también se puede ver, creo que el tema mercantil de cómo podían, de qué lugares pues no sé, supongo que transportaban las cosas. Ahí se ve todos los recorridos que hacían hasta Roma, hasta Grecia, Anatolia. Bueno, no Grecia. Luego de ahí se iban a Nubia, Arabia. No, pues sí tenían bastantes lugares para zarpar. ¿Dónde está mi papá? Yo lo perdí.
Ah, ok. Bueno, aquí tenemos más sarcófagos. Bastante bonitos. Creo que no eran de los faraones, estos creo que eran de los sirvientes. Pues aquí se ven que son mujeres. O de las esposas. Sí, oye, aquí se ve como la enterraron, ¿no? A ver qué dice. Dale. ¿Lo tienes en turco? De veras. Espérate. A ver, Adriana. No, bueno. Ayúdame. Bueno, pues como decía, esta caja de yeso y el lino bellamente pintada cubre un cuerpo momificado, con el rostro negro para asociar a la mujer muerta con el dios Osiris. Originalmente la enterraban dentro de ataúdes interiores y exteriores. Así es como la enterraban. O sea, la hacían 2 capas bonitas. Pero le quedaban chidos, la verdad. Les quedaba muy bonito. Están muy bonitas, ¿eh? Y miren cómo eran los sarcófagos por dentro. Estaban muy bonitos. Oye, pero este es muy pequeño, ¿no? Sí. Oye, ponte por aquí al lado, ¿vale? Mientras grabas, que te voy a hacer una foto. Espérate. Ahora. Aunque te ve muy oscuro. Ya. Mira este sarcófago que tenemos ahí. Este sí es que es grande, ¿eh? Y aquí también. Esa es la momia de una mujercita pequeñita. De una niña, supongo. Y esa de una chica adulta. Oye, qué bien pulido lo hicieron, ¿no? Oye, pero tienes que quedarte sorprendido con lo que vas a ver ahora. A ver, ¿dónde? Aquí. Mira qué vestido tenían, con qué transparencia, pero qué hermoso y qué bien hecho está. Si te pones en el medio y levantas la mano, es una pasada del vestido ese. Ponlo en horizontal, al revés, no, así no, de la otra manera. Así es maravilloso, ¿eh? Fíjate la cara como la tiene. Queda espectacular, no, lo que sigue. Está muy bien. ¿Tú qué? Estoy sorprendido, la verdad. Sorprendidamente también cansado. Mira estas figuras de color azul, que azul tiene más llamativo. Y son originales de aquel tiempo, que bien conservados. Pues no, claro. Bueno, los faraones muchas veces tenían varias mujeres. Y en este caso se ven a 2 de sus mujeres amamantando. Aunque siempre tenía su preferida, que era la que iba a tener luego el trono de faraón, su hijo. Se le puede decir que es un símbolo de la casa del nacimiento. Bueno, pues ya estamos a punto de irnos de paseo. Espero que este rato que os hemos hecho pasear por aquí con nosotros también tengáis ganas de tomaros un café, un panecito o algo que sea refrescante si estáis ahí en la Riviera Maya también, o en cualquier lado.
Mira, mira la momia del cocodrilo. Y no hemos podido ver las momias humanas, ¿no? De los faraones, pero bueno. Otro día será. Sí. Yo trato de no parar de grabar. El mero hecho de que nos estéis acompañando. A Adriana le gusta utilizar el traductor de Google para enterarse de lo que es cada cosa, ¿no? Y bien que hace. Ahí estuvimos ya antes. Bueno, cuando estuvimos por acá, nos fuimos hacia aquella parte, vinimos por esa zona de aquí y ahora nos vamos para aquella parte de allá. A ver qué encontramos por ahí. Esta es la parte de la entrada, que es gigantesca. Fijaros la puerta de entrada dónde está, que es por allá. Y la ciudad la tenemos al ladito, fijaros la ciudad, al ladito de... Este es un obelisco que han puesto ahí también. Pero lo cerca que está la ciudad de las pirámides, ¿eh? Que cuando vemos las pirámides es puro desierto. Aquí tenemos otro sarcófago. Tremendo sarcófago, bien grabado por todas partes. ¿De quién es el sarcófago? Nada, dice aquí, los pobres eran enterrados en la arena, envueltos en telas o esteras. Los más pudientes tenían estatuas de cerámica o de madera. Ok. Bueno, chaval, ¿qué quiere? ¿Grabar algo? Sí, bueno, grabar. Oye, vamos avanzando un Estas poco. son lápidas, ¿eh? Las lápidas de donde se enterraban. Pero muy pequeñas. Sí, pues hemos visto muchas lápidas. A día de hoy, Ya te entendí. Ajá. a día de hoy los cementerios tienen lápidas así parecidas. Pues sí, así es. Aquí en tu derecha hay impresionante que le vas a hacer una foto ahí. Fíjate esta estatua que tenemos ahí. A ver, te tomo la foto. Aquí vemos estas tres figuras, parecen femeninas, como estáis viendo. No sé si podrían ser mujeres de los faraones o de un faraón en especial. Y aquí estas figuras masculinas, las tres. Pueden ser de la misma persona, pues son muy parecidas, pero bueno. Y en esta sala ya no queda nadie, prácticamente. Pero aquí no se Ves por allí si quieres, yo voy al baño Pero un que momentito. no está habilitada. Ni ahí, Ah, ya está ni cerrada. allá, ni allá. No, estuvo cerrado desde que entramos, ¿eh? Ah, sí. Sí, estuvo cerrado desde que entramos. Bueno, aquí tenemos Oye, mira, quiero ver esa cosa. esta roca. No, estuvo cerrado desde hace rato. Mira esto. Ah, mira, la roca es así y luego tenemos las figuras por dentro. Música de elevador. Aquí tenemos un sarcófago, aparentemente parece eso, pero no creo que haya nada dentro. Bueno, Te lo dice dejo. que es Osiris en una cama funeraria. ¿Oíste? Sí. Y bueno, mi papá se va al baño corriendo. Bueno, aquí tenemos creo que el ejército o los guerreros egipcianos. No sé si esa palabra existe. Es una modelo de sus tropas. Esos modelos enseñan las tropas marchando de los egipcios. Es de la dinastía 11. Aquí se les ve en un bote. También. Y bueno, les voy a dar un tour así medio rápido de cómo es toda la sala y enorme, ¿sabes? Y bueno, listo. Vamos a acompañar a Adriana para sentarnos. Bueno, vamos a bajar la escalera porque antes hemos subido por las escaleras mecánicas. Llegamos aquí, que se ven las pirámides ahí detrás. Y ahora vamos a ir paseando. Bajando escalones. Y haciendo alguna foto que otra, de vez en cuando.
Eso parece la punta de un obelisco más que de una pirámide. Dice que... ¿Qué te dice? Que es una pirámide no terminada pequeña. Ah, era la parte de arriba de una pirámide pequeña, ok. Oye, pues se ve demasiado perfecta, ¿eh? Y ya nos estamos despidiendo por el día de hoy de aquí, Pues una de las cosas buenas que tiene el museo, que al ser tan grande, cada vez que vengas al Cairo, te vas a meter en una sala diferente. Ah, sí, porque como van a ir abriendo poco a poco. Bueno, no sé cómo funciona exactamente, no sé cuándo finalizan todo el museo. Pero de todas formas esas salas ya están abiertas, ¿eh? Ah, Esas que no hemos perdido. ¿por Lo que qué? pasa es que no todos los días las abren. Las van abriendo por zonas, me imagino. No estoy seguro. Pero tendríamos que preguntar. Mira, quédate ahí, Alex. Te voy a hacer una foto del chavalote. Y Adriana no me mira. Qué bueno. Pues Esta está bonita, sí, muy bonita. Y aparte, todo lo que estamos haciendo en este viaje, Dices la estatua del rey segundo y una diosa. digo que todo lo que estamos haciendo en este viaje, Alex, va a hacer que cada vez que veas algo referente a Egipto, documentales o lo que sea, le pongas más interés, ¿a que sí? Claro. Esto está muy aumentado y me gustaría que estuviera menos. Ya lo estoy poniendo menos. Me estaba costando hacer las fotos porque estaba muy cerca. Bueno, la cámara la acercaba. Mira estas figuras de aquí. Yo sinceramente, como es tan suave el táctil de este teléfono, a veces no sé si estoy haciendo la foto o no. Aquí tenemos otras. Mira estas de aquí. Aquí pedazo de roca de granito que tenemos aquí. Yo digo granito, puede ser mármol rojo también, pero yo creo que es granito. ¿Esto es un sarcófago puesto de pie o es otro? No sé. No tengo idea. Sí, vamos para abajo. Ese sí parece la punta de arriba de un obelisco. Y fijaros cómo está pues grabado en la roca. Mira, al lado de esos leones, chaval. Uy, yo quiero una fotito, Ahí la vamos a parar la cámara un momento y vamos a hacer la foto. ¿Cuántos mensajes tienen que tener todas estas figuras que estamos viendo? ¿Y cuántas cosas nos pueden enseñar? Y más de uno llega a decir, esto no es posible que el humano lo hiciera en esa época. Alguna ayuda externa tendría que tener para poder grabar en este tipo de rocas estos dibujos tan bien hechos. Rocas tremendamente... No son leones, pero lo parecen, ¿no? Foto. ¿Ya listo? Estoy con el vídeo haciéndote las fotos, ¿eh? ¿A qué? Al lado de la esfinge, chaval. ¿Ah? Al lado de la esfinge. Ahí está bien. ¿Listo? Ya está. Pues... Hazme una. Pero ahora ya podemos... Bueno, pues ya estamos llegando al final de las escaleras, al final del recorrido. Y ahí tenemos unas cafeterías que quizá aprovechemos para tomarnos el café de la tarde. Porque mira el chaval cómo baja la escalera. Y eso que está cansado. Pero espectacular, ¿no?
Bueno, cuando subimos por estas escaleras que también puedes bajarlas, pero si las bajamos por ahí no hubiéramos disfrutado de hacernos fotos aquí al lado y de verlas tan de cerca. De verdad que me quedo sorprendido de cómo podían pulir y hacer esto en las piedras. No lo entiendo, pero bueno. Vamos a salir. Yo de momento voy a despedir aquí. Voy a despedir este trocito de vídeo que hemos podido hacer con el celular del chavalote. Y nos vamos a tomar el café. Seguiremos grabando luego con la cámara. Bueno, quizá el café también, porque la cámara no la tenemos aquí. Bueno, va. Pues acabamos de terminar de hacernos una fotito con la más impresionante, alta y espectacular, que no sabemos ni cómo la llegaron a transportar hasta aquí, porque eso pesa muchísimo. Tenemos otras por ahí en esas escaleras. Y ahora sí, ahora estamos fuera dirigiéndonos hacia donde hemos entrado. Mira, aquí tenemos estos carritos antes de finalizar la grabación, porque el de seguridad le estaba diciendo al chaval que por qué no agarraba un carrito de estos que le lleva. Ah, pues vamos aquí, es que quiero una foto. Ok. En el obelisco nos podemos hacer una también. Mira, ahora con las luces de la noche también se ve espectacular, ¿a que sí? Pues son las 5 y pico de la tarde, 5 y cuarto creo que son de la tarde, y fijaros qué oscuro se ve ya todo. Mira, Adriana, te está haciendo un montón de fotos del chaval. Es mi mochila. ¿Sí, no? Bueno, chaval, despide el vídeo de aquí. Nos vemos, espero que les haya gustado el museo. Sinceramente yo he quedado fascinado. El problema he tenido, se me trababa la lengua por cansancio, así que perdóname mucho. Y también por la ignorancia de no poder entender muchas cosas. Se parece a mí, ¿eh? Bueno, saluditos. Gracias. Pausamos este vídeo para contarte algo importante. ¿Eres inversor y estás pensando en adquirir una propiedad en la Riviera Maya? Tal vez estés viendo a Paco disfrutando de unas merecidas vacaciones y te preguntas, ¿podrá realmente ayudarme mientras está fuera? Pues la respuesta es un rotundo sí. Aunque Paco esté viajando, cuenta con una amplia variedad de propiedades disponibles en la Riviera Maya y gracias a la magia de la tecnología puede brindarte toda la información que necesitas al instante. No importa dónde esté, Paco siempre está listo para atenderte como te mereces, resolviendo todas tus dudas y asesorándote para que encuentres la propiedad ideal para invertir en este paraíso tropical. Así que no lo pienses más. Comunícate con Paco al número que aparece en pantalla o escanea el código QR para que te ayude a dar ese gran paso hacia una inversión segura y exitosa. Recuerda, con Paco no hay límites, solo oportunidades. Invierte en la Riviera Maya y transforma tu futuro hoy mismo. Vuelvo a tener otra vez la cámara, la GoPro. Ya la agarramos de seguridad. La entrada del Gran Museo. Aquí están parados. ¿Por qué vas a pedir un Uber o qué? Sí. Es que a mí me gustaría mirar a ver si por aquí encontrábamos alguna cosa, porque las pirámides las van a iluminar en breve. Ahí tenemos las dos pirámides. Pero bueno, si quieres nos vamos y ya mañana lo intentamos. Nos vamos a ir, es que estamos muy cansados. Pero pongo dirección hotel y ya luego vamos caminando. Sí, si quieres, sí. Bueno, y aquí hay puro cochazo, en este aparcamiento. No veis un coche que esté delicado. A ver si me entendéis. Son todos de buena marca, buenas camionetas y bastante nuevos. Y todos relucientes. Ninguno está sucio de polvo, por decirlo de alguna manera. Pero es normal, ¿eh? Bueno. Nada, en breve vamos a agarrar el taxi de vuelta. Bueno, pues por aquí vamos a esperar al Uber. Y nos vamos al mismo sitio que hemos comido. Ahí nos vamos a tomar una dona de aquellas con un cafecito. Aquí. Es que se nota que ya estamos cansados, ¿eh? Bueno, pues ya vamos camino de vuelta al hotel. A mí me sorprende que los iluminan los edificios.
Pues el hotel lo tenemos ahí, pero nos vamos a ir andando donde hemos comido algo antes, que está justo en aquella esquina. La luna llena tenemos hoy. Y la verdad es que la circulación aquí en el Cairo, como dijo el guía, está muy loca. Y el clase lo tocan constantemente, aunque no haya motivo para tocarlo. Estamos mirando a ver qué comemos ahí. Le está indicando según la foto. Y luego vamos a comer las donas estas. Pues esta es la entrada que vemos desde arriba, desde la terraza. Una de ellas, la más alejada. Y por lo que creo es tema militar. Bueno, ya nos vamos para descansar. Bueno, es impresionante el hotelito. Y ahí un control de seguridad cuando entramos. Qué pena, no se ha grabado. Ahí parece que había una escena de película.